Lección 16. La administración central en la España medieval. Dolores del Mar Sánchez González. L. El oficio público, acceso al oficio y control de la gestión, pesquisas, visitas, juicio de residencia y purga de taula. Partiendo de la teoría del origen divino del poder real, se considera que las funciones del monarca son gobernar, legislar y administrar justicia, siendo también a quien corresponde organizar el entramado institucional de figuras que deben auxiliarle en dicha labor. Así pues, el rey era quien nombraba directamente a los oficiales en los que delegaba parte de sus funciones, siendo el nombramiento, en principio, una concesión graciosa que terminó convirtiéndose en una regalía. En la designación se buscaba con frecuencia relación de amistad y confianza entre el rey y el oficial, a veces parentesco, si bien se acude a menudo a la concesión de oficios por interés político. No obstante, se terminó imponiendo la necesidad de conocimientos técnicos en las personas oficiales encargadas del desempeño de las funciones públicas. Es preciso matizar que bajo el término oficial se designaba a aquellos que desempeñaban un puesto, oficio, aplicándose el vocablo tanto a los oficiales del rey como a los del consejo y a los del señor, aunque las características que siguen se centran en los oficiales reales, entendiendo por tales no es los de la casa y corte del rey, servidores de la casa del rey, y posteriormente de la casa y corte, sino también sus representantes en los distintos territorios y villas, oficiales, de fuera o inferiores, alcaldes, oidores, escriba, etc. El oficial era, por tanto, un servidor real que accedía a su puesto, por voluntad del rey con carácter revocable y temporal. Por presiones de la nobleza y de los consejos, la característica general fuera la de tender hacia la patrimonialización de los oficios, desarrollada fundamentalmente en los reinados de Juan Y. Enrique IV en Castilla. Estos convirtieron la relación de servicio, crea mediante la concesión del oficio, en un galardón, recompensa o merced que se solía hacer a los nobles. Los modos de acceso al oficio público fueron pues muy variados, ya que aunque era merced del rey podía nombrar y poner a un oficial, el acceso pudo hacerse mediante compra del título de oficial, práctica que se generalizó durante la Baja Edad Media. También a través de las llamadas cartas expectativas por las que el rey concedía un oficio, antes de que el mismo quedase vacante por estar todavía ocupándolo su titular, creando así una expectativa de recho. Por último, los oficios fueron arrendados, o sea, era posible acceder al ejercicio del cargo alquilándolo a su titular a cambio de una renta. A mediados del siglo XV apareció una nueva forma que fue la renunciación o acto por el que un oficial renunciaba a su oficio a favor de un tercero, pero esa transmisión debía ser gratuita y contar con la autorización del monarca. Podemos distinguir entre los siguientes tipos de oficios. Los oficios, a término, eran los establecidos temporalmente. Los oficios, de por vida, tenían la duración de la vida del oficial. Los oficios concedidos, por juro de heredad, eran perpetuos y transmisibles hereditariamente, pudiendo revocarlos únicamente el rey. Los oficios ad beneplacitum regis eran intemporales, pero podía revocarlos en rey cuando estimase conveniente. El candidato debía reunir ciertos requisitos físicos y morales para el desempeño del cargo público, aunque no siempre fueron exigidos. Entre los primeros, el oficial había de contar con una determinada edad, estableciendo las partidas que para los oficios de jurisdicción se debía poseer más de 0 años, un determinado sexo. Las mujeres estaban incapacitadas para acceder a un cargo público, no padecer enfermedad prolongada ni defectos físicos, sordera, ceguera, mudez o locura. Entre los requisitos morales, las partidas mencionan poseer temor de Dios, buena fama, ser honrado, diligente, leal y de prohibición. Venceso, esforzado, un codicioso. En general era indispensable que el oficial profesase la fe católica, si bien algunos oficios estaban exentos de esta. Los religiosos eran considerados en los textos como incapaces, aunque en la práctica no se cumplía. Otros requisitos exigidos fueron de tipo económico y social, tales como poseer ciertos bienes de fortuna. Tanto la pobreza como la excesiva riqueza se consideraban fuente de delito. Si bien es cierto que era preciso pertenecer a la nobleza para ocupar determinados cargos cercanos al rey, fundamentalmente los de la casa y corte del rey, también existieron algunas limitaciones jurídicas como haber incurrido en causas de incapacidad permanente o temporal. Por último, aunque no siempre se exigía o no se exigía para todos los cargos, los oficiales debían estar capacitados técnicamente para el desempeño de sus cargos, siendo este un requisito implantado con carácter general en la Edad Moderna. Una vez designado el sujeto para desempeñar un oficio determinado debía prestar juramento de fidelidad al monarca, de respeto al orden jurídico y de justo cumplimiento de su misión, y, a veces, debía garantizar su labor con la entrega de una fianza. A continuación, se le entregaba el nombramiento por escrito, expedido por la Cancillería, y tomaba posesión del cargo. El desempeño de un oficio suponía una serie de derechos que se concretan fundamentalmente en el cobro de una retribución y en gozar de una cierta inmunidad, pero también se comportaba una serie de obligaciones tales como residir en el lugar del desempeño de su función, cumplir con su tarea y obedecer al soberano en todo momento. La extinción del oficio podía deberse tanto a la edad o al fallecimiento del oficial como al transcurso del plazo para el que se dotó el oficio, a la remoción del rey, que podía tener el carácter de sanción, a la enajenación o renuncia en favor de tercero, o a la muerte del monarca otorgante, pues en estos casos su sucesor debía confirmar al oficial en el cargo. La vinculación del oficial al rey generaba una doble responsabilidad, ante el rey y ante los terceros implicados. Para exigir las responsabilidades a que la gestión del oficial hubiese podido dar lugar, fueron establecidos diversos mecanismos de control que podían realizarse mientras estaba desempeñando el cargo cuando éste llegaba a su término. Control podía realizarse, mientras estaba desempeñando el cargo, mediante oficiales ordinarios, o incluso por el propio rey, aunque lo más usual fue el nombramiento de oficiales extraordinarios que se encargasen de la supervisión, tales como pesquisidores. Son creados para indagar e informar del uso que se estaba desempeñando de los oficios, pero tenían amplias facultades por cuanto no se limitaban a informar de las irregularidades. Podían actuar de oficio a instancia de parte. Veedores. Figura creada para investigar la actuación de los oficiales de la Administración de Justicia, y que contaba también con amplias facultades, entre las que se encontraba la disciplinaria y la de poder sustituir al oficial infractor, lo cual ocurría siempre que el veedor actuaba a instancia de parte. En el caso de que actuase de oficio se encargaba él mismo de la vigilancia del oficial encausado hasta que se esclareciese su responsabilidad.
Visitadores, aparecen en las Cortes de Toro de 1371 como figura encargada de comprobar la actividad de adelantados, merinos, jueces, alcaldes y otros oficiales, ostentando fundamentalmente facultades disciplinarias y judiciales. Cada año informaban de su labor. Las tres figuras mencionadas son tan similares entre sí que sus denominaciones llegan a utilizarse indistintamente. Como diferencia más notable podemos citar que el pesquisidor tenía en teoría una competencia más amplia, mientras que veedor y visitador realizaban una labor meramente de fiscalización. En última instancia el monarca era siempre quien determinaba cómo se debía actuar. Al final del desempeño de un oficio, todos los oficiales estaban obligados a rendir cuentas de su actuación, máxime los que ostentaban funciones económicas y judiciales. A esos efectos se estableció en Castilla el juicio de residencia, y en la Orona de Aragón la purga de Taula. El juicio de residencia era un procedimiento de revisión de la actuación de algunos oficiales reales a su cese, mediante el que se depuraban las responsabilidades oportunas. En principio solo se aplicaba a los jueces al estar revestidos de jurisdicción, y como tal lo recogen las partidas por primera vez. Se trataba de un mecanismo general que suponía que el oficial debía permanecer, al término de su cargo, residencia durante un plazo de 50 días, plazo que se redujo en las Cortes de Toledo de 1480 a 30, en el que su sucesor podía investigar sus actuaciones. La purga de Taula o tenencia de mesa era un procedimiento similar al juicio de residencia, por cuanto se trataba de un juicio contradictorio para exigir los oficiales reales con jurisdicción ordinaria y carácter, responsabilidades, pero que se realizaba a instancia de parte. Este procedimiento temporal originó en 1283, siendo su inicial denominación tener taula, mantener ficticiamente la actividad a los efectos de exigir responsabilidades, y no apareciendo con nombre de purga hasta el siglo XVI, purga igual a tener. Se utilizaban los 5 de negligencia, fraude causando perjuicios, incumplimiento de lo establecido en cortes, injurias y, en general, contra cualquier acto ilícito realizado durante el desempeño del cargo por un oficial que supusiera un perjuicio a tercero. Por ello la condena suponía la inhabilitación para el desempeño de cualquier otro oficio real, y mientras duraba el procedimiento cautelarmente el oficial era suspendido en su oficio. Ahora bien, en caso de absolución el oficial perjudicado tenía la posibilidad de emprender acciones contra el que había iniciado el procedimiento, para evitar utilizaciones indebidas del procedimiento, recuperando su oficio. El procedimiento era realizado por unos jueces especiales, los jueces de mesa, jueces de taula, elegidos y pagados por el rey, convirtiéndose a partir de 1311 en un órgano colegiado cuya duración era de 3 años, formado por un caballero, un ciudadano y un jurista que se reunían un día fijo. De sus decisiones cabía apelación al rey. En Cataluña 4 eran los procedimientos para exigir responsabilidades: la purga de taula, la visita, el procedimiento de greuges o agravios, y el procedimiento de contrafuero. Los dos primeros persiguen la ilegalidad de los actos. Los dos últimos trataban de perseguir la vulneración de las leyes fundamentales del Principado, interviniendo en el caso de agravios unos jueces especiales en las Cortes, declarándose en el caso de existencia de contrafuero la anticonstitucionalidad de la norma. Y Administración Central. A la Corte y sus oficiales. Ejercerla. Dado que el rey era quien detentaba la función administrativa, y no podía. Partiendo. Personalmente necesitaba gentes que le ayudaran. De ahí que, de la tradición visigoda que se combina con una cierta influencia franca, el monarca pareciese rodeado de un grupo de personas cercanas que formaban su palatium o corte. Este Palatium Regis, establecido por Alfonso II en el siglo X, presentaba una configuración diversa por cuanto estaba integrado por miembros de la propia familia real, magnates y dignidades eclesiásticas, miembros su propio séquito, los miembros de la administración, oficiales, más importantes, notario, alférez mayor, etc., y los miembros del servicio doméstico, mayordomo, caballerizo mayor, etc. Siguiendo a García de Valdeavellano, la estructura de ese primer Palatium fue la siguiente: consejeros del rey, grandes señores y dignidades eclesiásticas estrechamente relacionados con el rey quizás por vínculos de naturaleza privada. Magnates palatinos con cargo en el servicio doméstico, la administración. Condes palatinos. Señores territoriales o consejiles, laicos y seglares de paso en la corte. Séquito o comitiva del monarca, designado en los documentos como cholaregis. A partir del siglo X y el término palatium se sustituyó por el de quia regia, de influencia franco-borgoñona, o corte, en su versión romanceada, y que terminó generalizándose en todo el territorio, si bien el término quia se aplicaba indistintamente a dos tipos de reuniones: las reuniones habituales de la gente que se encuentra en la corte y que rodea al rey, o curia ordinaria o reducida, y aquellas otras en las que además el rey invitaba expresamente a prelados y magnates del reino para tratar de asuntos graves e importantes, o seguria extraordinaria o curia plena. De la curia extraordinaria surgieron las cortes, mientras que de la curia ordinaria derivaron los consejos reales en los distintos reinos. Las curias ordinarias de los distintos reinos presentaban una estructura similar en León y Castilla, Aragón y Navarra, con muy ligeras variaciones, pero en general se configuran todas como un consejo del príncipe, con amplias competencias, dado que el monarca solía solicitar asesoramiento para todas las cuestiones importantes: designación de oficiales, treguas, paces, declaraciones de guerra, repoblaciones de territorios y concesiones forales, etc., siendo bien tribunal y de justicia regia, que entendía de los casos que le sean sometidos, así como de las apelaciones de los tribunales inferiores. Toc funciones de los oficiales de la Casa del Rey, posteriormente de la Casa Corte, como ya hemos indicado, podían ser de carácter público, como el rer, o privado, el mayordomo o senescal. La figura del alférez o significa procede del conde de los espaderos visiguan recibiendo diversos nombres. Se encontraba al frente de la milicia y guarda defensa del rey, llevando su enseña o pendón, siendo portaestandarte y porteador de la espada del rey en las ceremonias, y guiando al ejército en combate uno ando el rey estaba ausente. En los siglos Iliciba asistimos a un vaciado o un tenido del oficio al transformarse sus funciones en meramente protocolarias, de forma que, en Aragón se convierte en un simple portaestandarte, al igual que en Castilla al ser sustituido paulatinamente por el condestable. El mayordomo
mayordomo, economus coma prepositus oprimus palati, es una figura de influencia carolingia que se encontraba al frente de la casa del rey, de la que era el primer oficial, al dirigir todos los servicios de esta, en calidad de intendente, de ahí que el puesto fuese detentado por la alta nobleza. A la figura de origen franco se le añade el adjetivo de mayor, en el siglo X y, como forma de distinguirlo de otros mayordomos que existían en la corte, legando a convertirse en la corona de Aragón en uno de los grandes oficiales de la corte. Entre sus funciones se encontraba la jefatura de la casa, la dirección del ceremonial, la administración del patrimonio real y de las rentas del monarca, para lo que contaba con el tesorero real, el almoharife alto medieval, y con el contador mayor. En la etapa bajo medieval los monarcas impusieron un férreo control a Eocio, por lo que no fue extraño que lo ocupara miembros de su propia familia. En la corona de Aragón, el nombre que se le aplicaba era el de senescal, de influencia franco-merovingia, y dirigía también las campañas militares, pero no es infrecuente que también aparezca la figura del mayordomo, por lo que los dos cargos van a confundirse. Que en la Alta Edad Media funcionaban toda una serie de oficiales palatinos. Desempeñaban funciones privadas, algunos de los cuales se encontraban bajo las órdenes del mayordomo, capellán mayor o primiclerus, a cargo de la capilla. También parecerá un limosnero maer y un contesor de rey. El camarero, encargado de la cámara o aposento real, que en la corona de Aragón recibió el nombre de camarlengo, ocupándose no es 6 lo de sus estancias, sino de todos los ceros referente a su persona. Bayo L. Camarlengos se encontraban los boticarios, médicos reales, escribanos reales, etc. La importancia del camarero en la casa está en relación inversa a la del mayordomo. El tesorero, procedente del conde de los tesoreros, custodiaba el tesoro regio hasta la baja edad media, en la que sus funciones pasaron a otros oficiales. Los oficiales de comer y beber, el copero mayor o escanciarius a cargo de la copa del rey y su botillería. El maestresala, encargado del servicio de la mesa del monarca, a cuyo cargo estaban los pajes, el despensero mayor a cargo de la despensa y compras de palacio. El repostero mayor, encargado de los objetos de uso personal del monarca, el cocinero mayor. El aposentador mayor o posadero mayor del rey, que velaba el hospedaje del rey y de la corte en los desplazamientos. El caballerizo mayor, Stabularius, procedente del conde de los establos visigodo, fue el jefe de las caballerías reales y tiene a su cargo a los caballerizos menores y a los mozos de espuela. Otros oficiales mencionables fueron el guardamayor del rey, que se encargaba de la guardia palatina, y de los monteros de Espinosa, que velaban su sueño, los monteros, entre ellos el montero mayor, encargado de lo referente a la casa mayor del rey, el halconero fal conarius, los porteros, el pregonero mayor, los sayones, mandatarios reales, mensajeros, etc. Durante la Baja Edad Media se incrementó considerablemente el número de oficios, pudiendo distinguirse entre los oficiales mayores, oficiales de la casa y griega corte, ocupados por las altas dignidades de la corte, canciller mayor, mayordomo mayor, camarero mayor, etc., la alta nobleza, que se erige en colaboradora del rey a cambio del privilegio que ello supone y de alguna merced real, y los oficiales inferiores, fundamentalmente letrados o juristas, alcaldes, oidores, escribanos, etc., que cobran una soldada. Además de poder percibir por cada actuación, exenciones de tributos, cero gratificaciones, ciel. Cantidades por rey lo consideraba oportuno. Pándose de ellos. Desde el siglo X se trató de limitar las funciones de los oficiales, OCU. Partidas y varias ordenanzas de corte, la ordinación de la Casa Real de Pedro IV el Ceremonioso das en 1344, y las leyes palatinas mallorquinas de la Corona de Aragón. B. Los consejos de los reinos, Castilla, Aragón y Navarra. Como se ha dicho más arriba, de la curia ordinaria derivaron los consejos en los distintos reinos peninsulares. En Castilla, el Consejo Real; en Aragón y Navarra, los consejos de Aragón y Navarra. La estructura de estos consejos es similar, si bien en Aragón el origen del mismo será el apoyo de los nobles al rey, y en Cataluña será mayor la presión e influencia de las ciudades en el consejo. Ya vimos como una de las obligaciones de naturales y vasallos será el deber de consejo, de ahí que deba el vasallo acudir a la curia cuando es convocado y debe dar en ella consejo al monarca. Con la recepción del derecho común se potenció el deber de consejo, debido a que va a ir prestando una fundamentación ética, moral y social al principio de soberanía, contribuyendo con ello a solidificar las bases sobre las que se asienta el poder real. La transformación de la curia en consejo fue progresiva, comprendiendo desde los siglos y del Cid, y se debió fundamentalmente a la paulatina entrada de juristas o letrados en la misma. El consejo se constituye así como un órgano de carácter consultivo formado por los miembros de palacio, que continuamente se encuentran junto al príncipe y cuyo objetivo es asesorarle sobre los asuntos concernientes al poder público, llegando a ser también tribunal de justicia. En sus orígenes estuvo formado por nobles, prelados y ciudadanos, teniendo todavía carácter representativo, pero poco a poco se perdió esta representatividad, pasando a ser un órgano administrativo en el que prevaleció el interés público. El origen del Consejo de Castilla se ha atribuido tradicionalmente a Ferrando Leí. Fue Juan quien organizó el Consejo Real y le dio una planta fija en las Cortes de Valladolid de 1385, en las que se estableció que debía estar formado por 12 personas, 4 prelados, 4 caballeros y 4 ciudadanos o burgueses. Este consejo no solo tenía carácter consultivo, sino que entendía de todo lo que no fuera la administración de justicia, de la que entendía la audiencia, nombramiento de algunos oficiales, mercedes, gracias y perdones de delitos, que se reservaban al propio rey. En esas mismas Cortes estableció que los acuerdos del Consejo debían tomarse por mayoría y se recome. Y daba el secreto de lo acontecido en las deliberaciones. Pero al parecer las disposiciones de las Cortes no se cumplieron. Pedro I realizó importantes modificaciones, pues se ordenó la entrada en el Consejo Real de 4 doctores o letre. 2. En lugar de los representantes del tercer estado, iniciándose así el camino hacia la especialización judicial definitiva del Consejo. También se reguló la actuación del Consejo, que quedó restringida a rentas y oficios, y se llegó a repartir las competencias entre el Consejo y el rey, al reservarse la resolución de ciertos asuntos. Además, el monarca se reservó el derecho de llamar al Consejo a los nobles y prelados que considerara conveniente. Pero es evidente que se puso en marcha el organismo, dotándole con un régimen de sesiones y deliberativo y una presidencia, lo que propició que se adquiriera una cierta regularidad en el funcionamiento. La estructura del Consejo varió en distintas ocasiones.
Durante el reinado de Enrique III, el ordenamiento de 1406 reguló el funcionamiento del Consejo y su régimen interno, estableciendo un quórum de asistencia, detallando el procedimiento de actuación, e indicando a los oficiales de qué estaba compuesto. De tiempos de Juan y es una ordenanza de 1442 que reproducía el ordenamiento anterior y que reducía el número de consejeros, que se había ampliado de forma desproporcionada. En 1426 eran más de 65 consejeros, a 6 caballeros, 4 doctores en leyes y 2 prelados. En 1459 Enrique envió otra ordenanza tratando de regular el consejo, pues al parecer no se reunía, dando una mayor importancia a la presencia en el mismo de letrados. Se cifran en 8, pero esta ordenanza quedó sin efecto debido a las alteraciones políticas del reinado. Por último, en las Cortes de Madrigal de 1476 se remodeló de nuevo el organismo, que quedó compuesto por un prelado, 2 caballeros y 6 letrados, dictaminándose que debía funcionar de forma permanente. Habría que esperar al reinado de los reyes católicos para que se produjera una reorganización sustancial del Consejo Real de Castilla. Las Cortes de Toledo de 1480 marcaron un punto de inflexión en la trayectoria del Consejo Real de Castilla, que hasta entonces había desempeñado únicamente las funciones de órgano así ejecutivo de gobierno, y a partir de ella se convierte en un núcleo competencial más tecnificado, con facultades jurisdiccionales. En ella se determinó su organización 3 caballeros y hasta 8 o 9 letrados, con lo que se da preferencia a los juristas para disminuir el poder de la nobleza, estableciéndose que el Consejo se ocuparía de la mayoría de los temas administrativos, contando con una fuerte presencia de técnicos en derecho. Para ello se dividió en una serie de salas que se ocupan de las cuestiones de justicia, de hacienda y de hermandades. Los caballeros de internacionales, Cataluña, Valencia y Sicilia se reunían en una sala aparte, al ser los Aragón, que conocían las leyes del reino, práctica que surge en 1494 el Consejo de Aragón. Con ello se convirtió el Consejo en el elemento básico de gobierno de la por coincidiendo su auge con la decadencia de las Cortes, máxime monarquía. Tener importantes funciones de justicia, estando capacitado para traer a su cese o conocimiento cualquier causa civil o criminal, además de ser competente de las apelaciones. En Aragón, también en el siglo XI, se distinguía de la curia regia un consejo personal del rey que estaba formado por militares y oficiales de la corte y un segundo consejo más numeroso y de carácter asesor. Desde el siglo XI el Consejo Real de Aragón se unificó y funcionó de forma permanente, siendo su presidente el canciller y que estaría formado por el vicecanciller, el mayordomo, los camarlengos, el maestro racional, otros funcionarios y quien el monarca considerase conveniente. Aunque no se sabe que tuviese una competencia asignada, se ha comprobado que deliberaba sobre gobierno y administración y que fue tribunal de justicia en última instancia, durante el reinado de algunos reyes. El profesor Escudero considera que este no es más que el precedente del Consejo de Aragón, creado por Fernando el Católico en 1494, ya que la reforma del monarca habría sido de tal magnitud que se puede hablar de 2 instituciones distintas. En Navarra, por su parte, no hubo 2 órganos distintos, pero se podía distinguir la Corte del Tribunal de Justicia. En general hay un tribunal para las causas más graves que también actuaba de asesor y consejo real. En el siglo XV apareció un consejo que se encargaba de las apelaciones. En Cataluña, a finales del siglo XIV apareció una audiencia y conciliomada por el canciller, el vicecanciller, jueces y letrados. C. Las cancillerías. La Cancillería se configura como un organismo burocrático y técnico a cuyo frente existen una serie de oficiales, además del canciller, notarios y escribanos y cuya función básica es la de redactar los documentos reales, autentificarlos, registrarlos y expedirlos a los interesados. Al tener a su cargo la organización burocrática de Palacio, existieron en los distintos reinos. La Cancillería Real en los reinos de Castilla y León fue uno de los organismos más importantes de la administración central, si bien sus orígenes son muy irregulares. Hay dudas acerca de su origen, pues existe una tradición en el servicio de autentificación de documentos y es tradicional la presencia de un notario en la corte. Parece ser que desde el reinado de Doña Urraca, siglo XI, se empezó a organizar la Cancillería terminándose a mediados del siglo XII. Alfonso Vil reorganizó la Cancillería al encontrarse la misma en ese momento escasamente configurada y poco articulado y con escasos miembros actuando al frente de la misma un canciller y a su lado un notario. Desde el siglo XI existieron 2 cancilleres mayores honorarios, el del Reino de León y el del Reino de Castilla, ocupados respectivamente por los arzobispos de Santiago y Toledo, pero Fernando II, tras la unión de los reinos de León y Castilla, unificó la Cancillería, aún manteniendo a los arzobispos en el puesto honorífico, en la figura del canciller mayor del rey, que era un eclesiástico de la confianza absoluta del monarca. Con Sancho I se incorporó el título de canciller de Andalucía, aunque por esas fechas los 3 títulos recaían en el arzobispo de Toledo. No obstante hubo momentos, Alfonso XI, en que la Cancillería castellana fue ocupada por laicos y en relación directa con el monarca. En tiempos de Alfonso se volvió a reorganizar, debido a la sustitución de la lengua latina por el romance como lengua oficial por Fernando III, lo que llevó a la utilización de formularios por los que redactar los documentos, y se reguló la figura de ese oficial que de forma efectiva se situaba al frente de la Cancillería. Canciller del rey era quien se encontraba al frente de la Cancillería siendo responsable de su funcionamiento. Era una especie de jefe de personal responsable de los oficiales que se encontraban bajo el de ahí que su posición fuese más destacada. Aunque en un principio fue un delegado de los obispos titulares, y por tanto era designado por estos, en las Cortes de Madrid del 329. Ya como designado por el monarca. Sus competencias se centran por ello en el desenvolvimiento del normal funcionamiento de la Cancillería, libramientos, autentificaciones, control acceso del personal a su servicio y cobros de tasas de expedición. El lazo del tiempo y la especificidad de los asuntos. Cero que junto a él apareciera el canciller de la Poridad, que era el oficial que se ocupaba de las cartas de la Poridad. Cartas secretas destinadas a la actividad de gobierno y no vinculadas con aspectos judiciales ni medidas de gracia, estas cartas iban selladas con el sello de la Poridad o secreto y no con el o propio de la Cancillería. Esta actividad ocasionó una Cancillería Payo Mayor propio Ralela, la Cancillería de la Poridad, estudiada por Sánchez Belda, directamente
Glada al monarca a modo de oficina personal del monarca, pero las funciones vinculadas de ambos cancilleres eran las mismas y en ambos casos se encargaban fundamentalmente de la supervisión de la actividad que era en la práctica realizada por sus inferiores. Se constata así un desdoblamiento funcional y orgápico de la Cancillería. La Cancillería de la Puridad terminó viajando con el monarca en sus desplazamientos por el reino, lo que la configuró como un órgano más ágil en el despacho, mientras que la antigua Cancillería fue dotada de más estabilidad al encargarse de los documentos más solemnes y de todo lo concerniente a las sentencias y a la administración de justicia, por lo que la primera terminó privando a la segunda del monopolio del control de las cartas reales. Como oficiales superiores dependientes del canciller tenemos los notarios mayores y los escribanos. Los notarios mayores eran los verdaderos artífices de la actividad de las cancillerías al ser ellos los que mandaban escribir los documentos, controlaban, sellaban y registraban los mismos, por lo que su carácter fue ampliamente burocrático. Pertenecían al alto clero, uno por cada reino. Honorífico. León, Castilla, Andalucía y Toledo, el cargo terminó convirtiéndose en. Tuvieron competencias judiciales en materias económico-administrativas, como los pleitos de hidalguía, en los que se discutía la posible exención de impuestos de las personas. Eran designados por el rey, existiendo también los notarios de puridad. Por su parte, los escribanos son una figura medieval clásica que al principio solían ser eclesiásticos al estar los documentos escritos en latín, pero que con el tiempo se fueron configurando como oficiales. Situados bajo el canciller y el notario, eran quienes redactaban los documentos, los anotaban en los registros, realizando de forma material las actividades. Hay una distinción, espéculo, entre escribanos de Cámara Real, que dependerían directamente del rey perteneciendo a su secretaría, y los escribanos de la Cancillería dependientes de la Cancillería. Los escribanos de Cámara fueron creados por Alfonso a modo de secretarios particulares suyos y eran los responsables de la redacción de las cartas del rey, por lo que su vinculación con el mismo era especial, que lo situaba en una posición superior respecto de sus compañeros. También hablar del escribano de la puridad, que sería el que guardaba el sello de la puridad, pues en realidad los documentos reales los producía la escribanía de Cámara. No fueron estas las únicas escribanías que existieron, pues en los tribunales, consejos y cortes existieron oficiales de este tipo. Cancillería. Secretario, registrador y sellador completan el listado de oficiales de la. De entre ellos destacar que en la estructuración de la Cancillería jugó un papel relevante el establecimiento de una serie de secretarías separadas, cada una de las cuales tenían un contenido específicamente atribuido. Así con Sancho y encontramos una secretaría del Tribunal Real, de la Cámara y del Mayordomo Mayor. En principio la Cancillería está más valorada en cuanto a dignidad en Aragón que en Castilla, pues el canciller era una figura esencial que además de ser el jefe de la Cancillería llegara a presidir el Consejo Real y gozar de jurisdicción sobre los consejeros y demás miembros de la corte. El título aparece en Aragón, después Queen León, Castilla y Navarra, pues data del reinado de Jaime y la nomenclatura de canciller de la corte o de la Aularegia. Dado que el puesto canciller lo ocupaba un doctor en leyes, habitualmente reunía la condición de obispo o arzobispo, siendo frecuentemente canciller el obispo de Valencia y en ocasiones el de Barcelona. No obstante, parece que en determinados periodos de descentralización no se respetó la unidad de la Cancillería, e incluso llegó a designarse a alguien no perteneciente a la condición eclesiástica, aunque en estos casos el título fue meramente honorífico, las competencias de esta figura no aparecen bien delimitadas. Con carácter general sus facultades se centraban en aquellos aspectos concernientes a la verificación de los documentos reales, pero también nombraba a los oficiales de la Cancillería, llegando a estar facultado para designar a otros funcionarios de la administración, escribanos públicos, prelados, capellanes, clérigos, doctores del Consejo y Casa Real, auditores, promotores, etc. Al igual que en León y Castilla, existe una cierta vinculación con la administración de justicia de la Cancillería, al tener que firmas en muchos documentos judiciales, incluso en los casos en los que solo intervenían los jueces de la Corte. A mediados del siglo XV la Cancillería de Aragón se estructuró existiendo por debajo del canciller un vicecanciller por cada uno de los estados de la corona, que le sustituyen en casos de necesidad, llegando a firmar por él. La figura ya aparece en los documentos en 1298. Si reunía la condición de eclesiástico, dignidad inferior a la del canciller, para poder dedicarse mejor. Por ello, obligaciones. Debía tener una dignidad a los asuntos que aquel, debido a que éste debía cumplir además con sus otras. Ello se constata una mayor mención a los mismos en la dotación examinada. Por lo demás, no fue extraño que fuese elegido vice. Documentación canciller uno de los jueces de la corte. Si el título de canciller era honorífico, Bao. El vicecanciller el verdadero motor de la Cancillería. Pero no es un simple aliado de aquel, pues en muchas ocasiones actúan de forma conjunta, y el hecho de que el vicecanciller puede nombrar lugartenientes. En Cataluña, los escribanos pueden ser de tres tipos: de mandamientos y actúan por encargo del rey, ayudantes de escribanos, se ayudan a los anteriores escribanos secretarios o notarios, encargados de la documentación secreta. Al frente de los escribanos y notarios aparece el escribano mayor o notario del rey, que es del reinado de Jaime y empieza a ser designado como protonotario. El protonotario conservaba y custodiaba los sellos excepto el sello secreto, ordena el registro de los documentos, su sello y expedición, y está en relación con el registro, la necesidad de que el rey autorice verbalmente la expedición de ciertos documentos le confirió un gran poder en la corte. Otra figura esencial de la Cancillería fue el regente, que era quien la dirigía a diario, los documentos. Los escribían dos escribanos de mandamiento, que eran ayudados por los escribanos de registro. Por último existieron selladores y mensajeros de maja, que eran los agentes ejecutivos de la Cancillería. La Cancillería navarra se organizó a fines del siglo sin la semejanza de la castellana, siendo el título de canciller una dignidad honorífica que recaía en la alta nobleza o clero. Ello potenció una estructuración inferior al mismo debido a la necesidad de realizar un trabajo efectivo del que se encargó el personal auxiliar de la Cancillería. D. Los secretarios del rey. Los secretarios personales del monarca eran aquellos oficiales que estaban vinculados directamente al rey y que gozaban de su confianza plena. Como vimos, junto al monarca estaban los escribanos de cámara, de ahí que en un principio sean cargos distintos, pero desde el siglo XV son dos términos
Análogos, los secretarios, pues, eran escribanos de cámara especiales que estaban relacionados con el rey de forma especial en virtud de la confianza que el monarca les había depositado, llegando a convertirse en los asesores directos. 319. Del mismo. Al no circunscribirse todos los actos al marco de la Cancillería, fue cada vez más habitual que los escribanos de cámara o del sello secreto tramitasen todo tipo de órdenes del monarca, al principio cuestiones menores, pero cada vez con mayor frecuencia, mandatos de especial trascendencia, lo que motivó continuas quejas de las Cortes en solicitud de una reglamentación estricta del funcionamiento de la Cancillería, alarmadas por la frecuente utilización del despacho secreto. El profesor Escudero establece como época en la que pasan de ser colaboradores a desempeñar un puesto político administrativo, el reinado de Juan II. Pues en el mismo se puede distinguir a un secretario, que acumula funciones en su persona, sobre los demás secretarios que quedan relegados a un plano inferior. Un mayor desarrollo se establece durante el reinado de Enrique IV, tendiéndose a la estructuración del cargo pero sin especializarse. Los secretarios aparecen caracterizados como oficiales públicos de la casa y corte del rey, ocupando el puesto más cercano al mismo, diferenciándose frente a otras figuras similares, notarios, escribanos, por el encontrarse al servicio personal del rey y gozar de su confianza. No fue extraño que ocupasen a la vez otros oficios, por ejemplo, relator, cargos que figuraban en su nombramiento. Procediendo de las clases más humildes, el oficio les proporcionó promoción social y estima, aunque no todos tuvieron la misma preparación, existiendo algunos secretarios que procedieron del mundo de las letras. Los rasgos que les caracterizaban y que se exigían para desempeñar el puesto eran lealtad y fidelidad, suficiencia, guarda del secreto y limpieza. El oficio se remuneraba en función del número de cargos que el secretario desempeñase, además de percibir donaciones de los monarcas. El profesor Bermejo ha indicado que no debió de existir limitación en el número de secretarios, aunque en toda la etapa bajo medieval destaca un secretario sobre los demás, ni reglas sobre la duración del cargo. Más complicado aún es hablar de sus competencias por cuanto no fueron fijadas por escrito, y aunque con carácter general se centraban en despachar con el rey y librar su documentación, además de refrendar. No fue infrecuente que actuasen como embajadores de los reyes. Durante el reinado de los reyes católicos, la importancia del comigura de la corte se acrecentó al ampliarse su esfera de competencias, interviniendo en todos los asuntos concernientes al gobierno y administración, considerándose en las Cortes de Madrigal de 1476, el año existencia limita. La administración central en la España medieval. De documentos controlados por los secretarios. Ello supuso una especialización y una potenciación de la figura, pero evitando caer en la elevación de uno de los secretarios sobre los demás. En Navarra, los secretarios también estaban muy vinculados al monarca, perteneciendo generalmente al consejo y no siendo extraño el desempeño de otros puestos en la corte.